Abogado Jaime Nebot, buenos días. Muy buenos días a usted, Ricardo, y a todos quienes nos escuchan, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador. Igualmente le quiero comentar, el día de ayer, usted sabe el trabajo tan intenso de estos días, me tomé un par de horas, un par de minutos para irme a la aerovía. Pagué mi entrada, mi pasaje de 70 centavos para ver si era verdad tanta maravilla. Y en efecto, cruzamos la ciudad. Qué lindo que se ve Guayaquil desde lo alto y las diferentes formas como va recorriendo y pasando el río, llegando a Durán y de regreso. Fue un momento extraordinario. Felicitaciones por esa obra que usted la comenzó y la inauguró la doctora Cintia Viteri. A quien hay que felicitar es al pueblo, porque en plena pandemia ha dado ejemplo con sus administradores a la cabeza de que no se puede poner el coronavirus como pretexto para no hacer nada, para no cumplir con los ciudadanos. Este gobierno, como muchos, recorta los presupuestos municipales, no entrega las rentas a los municipios de todo el país, no les entrega el IVA, como hace igual con las universidades, con los exportadores. Y sin embargo, cuando se sabe gastar poco, invertir mucho, cuando se tienen buenas relaciones internacionales, acceso a crédito internacional, por el cumplimiento y por la seriedad, se pueden hacer obras de ese tipo, que no solamente que van a ser administradas a cero costo, porque todo el riesgo de la administración, así como el pago de las cabinas, viene de la empresa privada internacional que por un concurso asimismo internacional ganó la obra, sino que tiene usted un transporte ecológico, rápido porque hace en 20 minutos un recorrido que antes se hacía en 1 hora y cuarto, seguro, con internet gratuita y sin cable, que descongestionan la entrada a Guayaquil por el puente de la Unidad Nacional y por toda la vía Menéndez Gilbert. De manera que esas cosas sirven más como ejemplo a seguir y como para demostrar que sí se puede, pese a la crisis, encontrar el dinero para servir al pueblo cuando se sabe y se quiere. Y por eso hay que contrastar ofertas y propuestas de candidatos serios, con experiencia, con capacidad, con honestidad, con logros, con propuestas que verdaderamente, no critico a las personas, yo respeto a las personas, con propuestas que realmente dicen muy poco de la capacidad y muy poco del conocimiento de quienes pretenden administrar el país. Y con ese tipo de tesis nos van a llevar derechito a Venezuela. En política administrativa nunca hay fondo, siempre se puede estar peor, y no como se debe al Ecuador que queremos, al Ecuador del progreso y la prosperidad para todos, y especialmente para los jóvenes, para el campo, que es la mitad del país, para todos los ecuatorianos y para los pobres fundamentalmente. Y en efecto, el año anterior, pues nos golpeó terrible a todos esta situación de la pandemia. En Casa Adentro, aquí en Radio Cristal, 7 cristalinos en los últimos días fueron afectados, inclusive uno de ellos, Fernando Padilla, nuestro control de sonido, fundador con mi padre Armando Romero de esta radio, falleció el 1 de enero, recién hace 5 días atrás. Estamos de luto en la Casa Cristalina. Una crisis, una pandemia terrible afectó a Guayaquil en primera instancia de manera bárbara, luego a todo el país y el mundo entero. Pero ante esa crisis de salud y económica, porque todo se paralizó, ¿cuál es la propuesta, tanto en lo urbano como en lo rural, para sacar al Ecuador donde está, abogado Jaime Nebot? Lamento primero, Ricardo, ese fallecimiento, como lamento el fallecimiento de los miles de ecuatorianos que nos han abandonado por culpa de esta pandemia. Y mi recomendación es cuidarse. Esto está complicado. La gran solución desde el punto de vista personal está en uno mismo. Lavado de manos frecuente, mascarilla cuando uno está en contacto con la gente, distancia social, y el gobierno a trabajar, a traer rápido la vacuna, a hacer que los hospitales funcionen en calidad y en cantidad. ¿Qué hacer para salir de la ruina? Porque estamos en la ruina. ¿Qué hacer para salir de la ruina? Primero, mirar a la mitad del país. La mitad del país es agricultora, ganadera,
pescadora, artesanal e industrial, acuacultora. Y esa gente ha sido abandonada por mirar a donde no se debe mirar, exclusivamente al petróleo, que a muchísimos ecuatorianos no les ha llegado una gota. ¿Qué hacer en el campo? Primero, eliminar todos los impuestos a la producción, todos los impuestos a la producción que están encareciendo la producción y evitando que esa gente pueda competir con productores peruanos y colombianos que venden barato y ganan, mientras aquí, por la carga impositiva, se vende caro y se pierde. En segundo lugar, eliminar todo tipo de trabas a la importación que los pequeños agricultores y ganaderos deben recibir gratuitamente, de semillas de alto rendimiento para producir más con la misma inversión, de inseminación artificial para producir más carne y más leche. El Ecuador podría exportar carne si tuviera carne de calidad en un país libre de aftosa ya. Y eso se hace con muy poco dinero. A los pescadores artesanales, ¿qué quieren los pescadores artesanales? Un buque laboratorio para localizar las manchas de pesca y para que su familia pueda saber dónde están y que están a salvo. Esas cosas hay que hacer. Y para el turismo, que ha sido devastado, liquidado por la pandemia, hay que exonerar con impuestos por 5 años la totalidad de esos tributos, incluyendo el impuesto a la renta. Y en el campo agrícola, ganadero, pesquero, turístico y artesanal, hay que dar crédito a largo plazo y bajo interés. Esas son nuestras propuestas. Esa es la propuesta de Guillermo Lasso. Esa es la propuesta de los candidatos de las 6, de gente que ha demostrado, como usted bien lo decía al principio en la entrevista, que aquí no hay cuento. En plena pandemia, cuando se saben hacer las cosas, se quieren hacer, se hacen por la gente. Se puede convertir la pobreza en prosperidad, y por más que tenga ruina el país, dinero suficiente para hacer eso sí hay. Hay que frenar el asalto del Estado a las universidades, a las juntas parroquiales, a los municipios del país, a las prefecturas del país, que les recortan ilegalmente el presupuesto, que no les entregan las rentas que la Constitución y la ley les otorgan, que no les devuelven el IVA. Y hay que entrar en una oferta tecnológica. La tecnología, la innovación es el futuro. Por eso entregar 400,000 computadoras gratis, con conexión gratuita en los hogares, para servir a 1.600.000 personas, con teleprogramas gratuitos de idiomas como inglés, de teleemprendimiento, para que los jóvenes, si el trabajo no viene a ellos, ellos lleguen al trabajo, lleguen a la productividad, con teletrabajo, con teleentretenimiento. Eso es imprescindible. Cuidar la salud. Hoy día, aquí en Colombia, al ladito, se diagnostica y controlan enfermedades como las cardíacas, como la diabetes, la obesidad, como la detección temprana del COVID a base de entregar tensiómetros para medir la presión arterial y aparatos para medir el oxígeno, conectados a través de una aplicación telefónica de uso y descarga gratuito, con los centros de diagnóstico y de control del Estado que deberían funcionar. Eso va a llegar a 600,000 hogares, 2.400.000 personas. ¿Sabe cuánto vale todo esto? Vale 150 millones de dólares al año. La 200ava parte de un presupuesto de 30.000 millones de dólares. ¿Hasta dónde la irresponsabilidad, la falta de corazón, la falta de inteligencia? Los ecuatorianos tienen derecho a todo el presupuesto, salvo una racional aplicación al pago de los servidores públicos. La plata es de los ecuatorianos. No podemos encontrar el 2% del presupuesto. Y Guillermo Lasso y nosotros estamos apoyando la tesis desde que la pandemia dure, hasta que la pandemia dure, entregar 300,000 almuerzos familiares diarios en el país. Y eso vale 300 millones de dólares. ¿Qué son 300 millones de dólares? El 1% del presupuesto general del Estado. Si no hay plata para eso, ¿para qué hay plata en el país? Hay que preocuparse de la seguridad, mano de hierro, con los asesinos, con los asaltantes,
con los secuestradores, con los violadores, especialmente de menores de edad. Y respecto de la tenencia y el porte de armas, que no lo estamos inventando, está en la ley previsto que se le permita a la policía y a los ciudadanos que cumplan con los severos requisitos del caso, acceder a ese derecho, que es disuasivo frente a una delincuencia que hoy día sabe que el ciudadano no puede defenderse y por eso estamos donde estamos en materia de inseguridad. Aquí tiene usted alguna de las propuestas nuestras, de las 6 aliados, que son también propuestas de Guillermo Lasso y que hay que contrastarlas con otras propuestas, sin ofender a los candidatos. Yo respeto a todo el mundo y respeto lo que creen, aunque no lo comparten por no compartirlo y por ser gravísimo para el Ecuador. Hay que decirlo, quienes nos escuchan son personas inteligentes, no importa la región donde estén, no importa la condición económica. ¿Usted cree que el país va a salir adelante exportando barriles de agua, como se ha propuesto, en vez de barriles de petróleo? ¿Usted cree que se puede extraer oro de los celulares? Nos quedaríamos primero sin comunicación y segundo, el costo de extraer el oro de los celulares es igual o mayor que el poco oro extraído. ¿O hay que extraer oro de la tierra, eso sí, respetando con la tecnología avanzada de hoy a la naturaleza y mitigando como se debe mitigar? ¿Usted cree que hay que desdolarizar el país para volver a aquellos momentos en que los precios subían por ascensores veloces y los salarios por escalera, para que todo valga una fortuna que la gente no pueda comprar, para que se acabe el crédito para la gente de clase media, de la gente pobre, para que quiebren las empresas y se termine de una vez ya la parte laboral y el poco empleo que existe, para que la gente no tenga ingresos, no puedan vender, no puedan cobrar, no puedan comprar? Se habla de asuntos electrónicos. Los electrónicos son procedimientos, no son cosas de fondo. Una cosa es una tarjeta de débito, otra cosa es crear dinero electrónico. Dígame, ¿usted conoce a alguien que haya comido electrónicamente, que se haya curado con medicina electrónica, que haya tenido sexo de manera electrónica? No hay dinero electrónico. Eso es devaluar el dólar, encarecer los productos, liquidar el crédito, desdolarizar, llevarnos derechito a Venezuela, país multimillonario en petróleo, que en vez de nadar en la abundancia, su gente se ahoga en la pobreza con salarios de $16, buscando comida en la basura, teniendo que emigrar. Y si no, pregúntele a los miles de venezolanos que están en las esquinas del Ecuador con sus hijitos en las veredas tratando de sobrevivir, ¿por qué se fueron de Venezuela? Y allá nos quieren llevar diciendo que Venezuela es un ejemplo de luchar contra la pobreza, diciendo que hay que eliminar la propiedad de las empresas familiares, que hay que ponerle impuestos a las casas, que hay que ponerle impuestos a las herencias, que dicho de paso ya hay, pero no al nivel que se está proponiendo, pues. Entonces, eso hay que criticarlo. Si queremos escoger ese camino, esto se va al diablo y no hemos llegado al fondo todavía. Siempre se puede estar peor. Si se escoge el otro camino, llegaremos a la prosperidad y esa es la obligación del ciudadano. ¿Hay decepción de políticos? Sí, claro que la hay, y bien merecida, pero no puede haber apatía, porque si el ciudadano se abstiene de intervenir, de votar y de votar bien, de votar por él y por la solución de sus problemas, lo que va es a agravar la situación personal de su familia, de su ciudad, de su barrio, de su país. Va a acrecentar la pobreza en vez de luchar responsablemente por la prosperidad. Y es por eso que yo pido el voto por la lista 6 y aliados en todo el país. Y por Guillermo Lasso, que es un hombre sensato, capaz, que ha evolucionado mucho, un hombre que hoy día dice que tiene que venir la banca extranjera al Ecuador a competir con la banca nacional para abaratar los intereses. Un hombre que está dispuesto a dar intereses de 1% a los agricultores, ganaderos y artesanos ecuatorianos, lo que se puede hacer perfectamente con un subsidio de $10 millones al año, nada más, porque eso es lo que vale el 1%. Un hombre que hoy día está claro en que no se puede cargar de impuestos a la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene de dónde pagar, que no se le puede mentir al pueblo, que hay que salir por el camino del crecimiento, como hacen los países que progresan. Perdóneme haberme extendido, porque me he hecho una pregunta un poco, no complicada, pero
que hay que explicar cómo salir de esto y no cómo ahondar la miseria y la pobreza colectiva en que nos encontramos. A propósito del tema Venezuela, yo comentaba con un amigo porque he hecho amistad con ellos. Han venido venezolanos de todo, nivel, gente muy inteligente, pasada por la universidad, etcétera, hoy vendiendo jugos en las calles. Uno de ellos me decía: señor Romero, ¿sabe cuánto gana hoy mi primo que se quedó allá en Venezuela? 7 millones. Le digo, millonario. No, $7 significa eso. 7 millones. ¿De qué? Son bolívares, ¿no? Bolívares. Entonces la situación es terrible, abogado Jaime Nebot Sadi. A eso se puede llegar si se vota mal. Además, lo están anunciando. Esto no es un secreto. Hay que desdolarizar, hay que ponerle impuestos a todo el mundo, hay que dejar de extraer oro de la tierra. Otros dicen por allí, hay que dejar de extraer petróleo, y el uno dice exportemos el oro de nuestros celulares y el otro dice exportemos barriles de agua. Por favor, con el gran respeto personal, ese tipo de propuestas ofende la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Y a propósito, existe una desazón de la gente por todo lo que ha ocurrido en la asamblea, tantos coimas y tantas otras situaciones que han embarrado realmente a la asamblea. ¿Cómo estuvieron los asambleístas social cristianos durante toda esa situación tan difícil? ¿Qué propuestas, quiénes son los que vamos a elegir, los que podemos nosotros elegir los ecuatorianos el próximo 7 de febrero, abogado Jaime Nebot? Personas que tienen una trayectoria, personas que pertenecen a un equipo de gente que ha cambiado ciudades, personas que tienen experiencia, personas que tienen propuestas, personas que en este último periodo, que fue terrible, lucharon por devolverle el fondo de que le quitaron a los maestros, y lo lograron, que lucharon por devolverle las utilidades que le quitaron a los trabajadores del sector privado para que el Banco Central se lleve más de la mitad de esas utilidades. Personas que lucharon para que se reforme el Código Penal, que como código ya tiene pocas fallas, pero desgraciadamente las fallas están en jueces y fiscales sinvergüenzas que hacen que los delincuentes entren y salgan de la cárcel como en su casa. Y no generalizo. La mayoría de la función judicial, la mayoría de los fiscales, la mayoría de los jueces son gente correcta, pero los incorrectos, en vez de ser sancionados, son solapados por las autoridades que habían sancionado. Y eso no puede continuar en el Ecuador, por gente que luchó contra los impuestos, por gente que luchó para que no se le baje el salario a los empleados públicos ni a los empleados privados, sino para que se prescinda de ciertos pipones que no deben estar allí y que no deben ser mantenidos por los empleados públicos y privados serios, que se ganan su plata y que deberían ganar más y no menos. Esa es la gente por la que nosotros estamos pidiendo el voto, por gente que ha bajado impuestos, por gente que ha hecho progresar a las ciudades, no con discursos, sino con obras. ¿Qué es lo que exhiben otros candidatos y otras personas, con contadas excepciones? ¿Qué es lo que exhiben? Trayectoria, ninguna. Obras, ninguna. Proyectos, ninguna. Y se caracterizan por propuestas que realmente, si esto no fuera tan serio, si eso no pudiera llevar a la ruina a los ecuatorianos, me serían una sonrisa piadosa, pues, como fórmulas para sacar adelante un país. Además, muy novedosas, porque algunas de ellas no se hacen ni siquiera en Venezuela, y las que se hacen en Venezuela ya sabemos dónde han conducido ese país. Hace unos días atrás estaba entrevistando al presidente de ANE Cacao, del cacao, la exportación que ha sido récord en el año anterior y se proyecta increíblemente bien para el nuevo año. Igualmente nos preguntamos qué pasa con el sector pesquero, cómo intervendrá la gente del Partido Social Cristiano en caso de ser elegidos el presidente Guillermo Lasso para llegar a este segmento tan productivo y tan necesario para la economía ecuatoriana. Abogado Jaime Nebot Sadi, en Desayúnese con las Noticias. Usted sabe el drama del sector pesquero artesanal. Es tremendo. Falta de crédito, falta de seguridad, falta de tecnología. Pero déjeme ir más allá. Empezamos hablando del agro y voy a volver un poquito a eso. ¿Dónde está el trigo de la sierra? Ha desaparecido. ¿Dónde está la soya de la provincia de Los Ríos? Ha desaparecido.
¿Dónde está el algodón de Pedro Carbo en el Guayas y de Manabí, que era una fuente de riqueza? Ha desaparecido. La palma africana está desapareciendo por la enfermedad del PC en el Carmen de Manabí, en la zona de Esmeraldas de Santo Domingo. El Ecuador, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca la gente que no entiende esto? Mañana voy a ir a Manabí. Ojalá pueda ir a todo el recorrido. Me ha surgido un asunto muy importante que ver, resolver, pero voy a estar allí al menos en parte del recorrido, acompañando a esa provincia a la que quiero tanto, acompañando a Guillermo Lazo, acompañando a nuestros candidatos del Distrito Norte, a donde voy a ir. También estarán Clemente Vázquez, candidato nacional. También estará Carlos Vera Mora. Pero ¿a qué voy? Precisamente a hablar de eso. Precisamente a decirle a Manabí que tiene otro problema, que vamos a respaldar el poder local. Y cuando hablo de Manabí, estoy hablando de todo el país. La unidad del Ecuador es el respeto a la diversidad. Manabí tiene pleno derecho a manejar su agua, su electricidad, su puerto y su aeropuerto, con 4 instituciones independientes, como funcionaba aquí el Comité Ejecutivo de Vialidad. Usted debe recordarlo, en la época de su padre, tenía presupuesto estatal, capacidad de cobrar tasas, pero sus ejecutivos no eran políticos, no eran nombrados por los gobiernos, eran nombrados por la sociedad guayaquileña, como debe hacer la sociedad manabita. Las fuerzas representativas de Manabí y de otras provincias por igual deben nombrar funcionarios con derecho propio directo para que se hagan cargo de su éxito o de su fracaso, con el respeto y la colaboración del gobierno nacional, y a luchar porque Manabí, como el resto de provincias, tenga crédito barato, tenga tecnología incorporada al desarrollo en agricultura, ganadería y pesca gratis, porque ese es el deber del Estado respecto del pequeño ganadero, agricultor, pescador artesanal o artesano propiamente dicho. De manera que hay que preocuparse de eso. La mitad del país es eso y la otra mitad comemos de eso. Y las divisas salen del camarón, salen de la tilapia, salen de la floricultura, salen del cacao, salen del café, salen del banano, porque las que salen del petróleo las han dilapidado. Y no contentos con eso, nos han llenado de impuestos, y como eso no los alcanza, han dispuesto arbitrariamente de la plata de los depósitos, de gran parte de la plata de los depósitos en el Banco Central, del encaje bancario, de la plata de los municipios, juntas parroquiales, de la plata de las universidades, de la plata de los municipios, de la plata de los maestros. Y eso tiene que terminar aquí. El Estado está para servir a los ciudadanos, no para que los ciudadanos les sirvan al Estado. A propósito, la violencia, la inseguridad, los abigeos, el porte de armas está en la mente de una nueva propuesta para nuestros hermanos nuestros hermanos montubios, para evitar tanto robo, tanto asalto, abogado Jaime Nebot. Pero por supuesto, lo hemos dicho claramente, no es un invento nuestro, Ricardo, está en la ley. Lo que pasa es que entorpecen la ley. ¿Quién le pide cuentas y quién le pide permiso a los asaltantes, a los asesinos, a los abigeos, a los violadores, a los secuestradores? ¿Quién les pide permiso? Ellos armados y la sociedad desarmada. Por supuesto, hay requisitos muy severos para portar un arma, muy severos para tener un arma, pero lo importante es la disuasión. Hoy día el delincuente sabe que se enfrenta a un ser desarmado, indefenso. Cuando la ley permite aquello, el delincuente sabe que corre riesgo y la delincuencia baja. Y se lo puedo decir, hasta que el gobierno anterior limitó esto, había mucho menos crímenes de todo tipo, por ese y por otro motivo, en la sociedad. Porque hoy día dicen que existe, pero no existe, pues, porque no dan los permisos, pues. Porque la policía está limitada, no por la ley, sino por la burocracia y por el miedo a enfrentar la delincuencia. Y a propósito, brevemente, ¿cómo va esa propuesta de llevar al pueblo a elegir por una situación tan interesante, tan importante, para definir más bien el destino de nuestro Ecuador, aquella propuesta que usted hizo el año anterior? Eso va bien, está en la Corte Constitucional y allí tenemos que pasar al Consejo Nacional Electoral para que entreguen los papeles para poder recoger las firmas. La consulta no se va a dar y no debe darse en el proceso electoral porque tiene cosas tan importantes como impedir, por ejemplo, que sigan convirtiendo
500 millones de dólares al mes, que son los aportes que hacemos los asegurados al IES, al IFA y al ISPOL, para convertirlos en un impuesto inútil al salario. No tenemos salud, no tenemos créditos hipotecarios suficientes, no tenemos pensiones jubilares dignas, ese dinero no está incorporado en la economía generando movimiento económico y empleo y también recaudación para el Estado. Está en la caja chica del Estado. Todas esas cosas tienen que terminar, más allá de muchas de las que he dicho. Y para terminar, un mensaje sencillo al pueblo del Ecuador. La prosperidad puede llegar. La pobreza de hoy se puede convertir en prosperidad. Y el remedio es solo uno. Votar bien. Está en manos de la gente. Votar por gente capaz, correcta, experimentada, que haya demostrado resultados. No se puede jugar con el futuro de las familias, de la familia del que vota. No hay que votar por los candidatos, hay que votar por el candidato que uno vea en él el medio para mejorar la condición económica, social, financiera, para traerle prosperidad al Ecuador, a las ciudades del Ecuador, a todas las provincias del Ecuador y a todas las familias del Ecuador, y especialmente al agro, a la gente pobre y definitivamente a los jóvenes que están acorralados y desesperados porque no se entiende que hoy día el camino está en la innovación, en la tecnología, que está en la libertad de estudiar, está en manos del pueblo, que ojalá la use bien. Queremos agradecer a usted, abogado Jaime Nebot Sadi, su presencia virtual, como en todo este último tiempo a través de Zoom. Tantas veces sea necesario, porque siempre tenemos el deber mutuo, aún desde la posición de ciudadanos, que es la más importante, hacer valer el poder ciudadano, donde los mandatarios son nuestros empleados y no al revés, ejercerlo desde los micrófonos de una radio tan prestigiosa como la suya. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que tenga un excelente día.